Debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Quiero contarles que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo de Hogar de Cristo, para analizar las cifras de la encuesta CACEN 2024 que reveló una baja de cerca de 600.000 personas que salieron de la pobreza, y esto pese a haberse cambiado la metodología por una mucho más exigente. Vamos a hablar de la pobreza por ingresos, de la pobreza multidimensional y las razones que explican esta disminución. Por otro lado, vamos a estar conversando en instantes sobre la situación en Estados Unidos, porque crece la tensión, en primer lugar, respecto de lo que ha ocurrido tras la muerte y el asesinato de una mujer norteamericana a manos de agentes del ICE, que es esta organización dedicada, o esta entidad, digamos, dedicada básicamente a perseguir a migrantes irregulares y luego deportarlos, pero que ha ido adquiriendo un tono muy peligroso, muy preocupante, y que está despertando mucho temor también en la población y particularmente en Minneapolis, Minnesota, que es donde ocurrieron estos hechos. Vamos a estar también conversando sobre lo que está pasando en Irán, con cómo escala este conflicto y sobre todo la cantidad de personas muertas, pero el rol que podría jugar ahí Estados Unidos. Y por cierto, también vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado tras esta operación en Venezuela y los intentos que tiene la administración Trump y que cada vez va adquiriendo nuevas formas respecto de anexarse Groenlandia. En todas las columnas de opinión hoy día, en general, de los principales medios norteamericanos como The New York Times o el Washington Post, se trata de analizar cuál es el perfil que tiene hoy Trump en esta su segunda administración, y uno de los temas que surgen ¿es Trump un fascista? ¿Es Trump un imperialista propio del siglo XIX? ¿Qué pasa con los checks and balances de su gobierno, o del Estado más bien norteamericano? Bueno, de todo eso vamos a conversar a esta hora con el doctor en ciencia política, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Robert Funk. Robert, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, mismo, ¿qué tal? Robert, partamos analizando los últimos hechos, porque aquí hay un tema doméstico, interno de Estados Unidos, ¿no es así? Y toda la ofensiva internacional que está teniendo Donald Trump. Lo primero, ¿cómo analizarías la actual situación que está ocurriendo en Estados Unidos a partir de los hechos, como describía, ¿no? De esta situación generada por la mujer norteamericana que fue asesinada a manos de los agentes del ICE? Bueno, pareciera ser una continuación de una tendencia que hemos visto durante todo este gobierno, todo este año. El gobierno está a punto de cumplir un año en el poder, que es una tendencia hacia el intento de dominación de las instituciones, de tomar control de las instituciones por parte de Donald Trump. La filosofía que pareciera gobernar dentro del Estado es una filosofía de lealtad hacia Trump y lo que él quiere hacer, y eso significa que cualquier persona o cualquier institución que pueda impedir esas políticas o impedir lo que Trump, las órdenes de Trump, son vistas como un problema y al final del día como una especie de enemigo del Estado. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Renee Good, esta señora que fue asesinada, que no está claro si fue parte de la manifestación o no, da lo mismo en realidad, porque, o sea, uno no mata a alguien por ser parte de una manifestación, pero lo que estamos viendo ahora es que las mismas noticias, los mismos medios están empezando a repetir un poco esta cosa que a veces hacen de plantear la pregunta nomás, plantear la pregunta. ¿Qué hacía ahí? ¿Cuál era su historial?
si pertenecía a hoy día vi un titular que decía que están investigando sus vínculos con distintos grupos, o sea, todo eso es irrelevante. Pero vemos cómo los medios empiezan a recoger la narrativa que sale desde el Estado y eso de nuevo indica el nivel el nivel al cual todas las instituciones, incluyendo los medios, al final caen en la trampa de adoptar la narrativa de Trump. Claro, mira, quiero detenerme en una columna muy interesante que leí hoy día en el New York Times, de Michelle Goldberg. Ella lo que hace es analizar si es que acaso Trump es un fascista, ¿no? O un neofascista. Y plantea dos puntos. Dice, evolución de los criterios del fascismo, fuerzas paramilitares, las llamadas camisas negras que hoy día ella relaciona con estos hombres armados enmascarados en Minneapolis, expansionismo imperial, la extracción del petróleo en Venezuela, la anexión de Groenlandia, entre otros aspectos. ¿Dirías tú que hay algo de esto en la nueva fisonomía o de esta administración de Donald Trump? Hay algo de eso. A mí no me gusta entrar en términos de como definiciones de calificaciones, si es fascista o no es fascista, porque yo creo que distrae uno entra en ese debate, ¿no? En nuestro debate un poco academicista. Pero todas esas características que menciona efectivamente se están observando. Y más, y más. La pelea que está ocurriendo ahora con el Banco Central, con el Fed, es tal vez el mayor ejemplo de todos los que has mencionado, de un intento de tomar control de una institución que, según cualquier economista, cualquier político en América Latina, que por años hemos peleado por tener bancos centrales independientes, entiende que esas instituciones tienen que mantenerse independientes. Entonces, y por supuesto en el tema internacional también estamos viendo esas acciones. Ahora, de nuevo, si es imperialista o no es imperialista, yo creo que es un poco irrelevante. Yo creo que aquí el tema es poder, el tema es control, el tema es quién está definiendo esas decisiones, tomando las decisiones, definiendo las políticas, y según lo que hemos visto es Trump. Y todo el Estado ahora está entregado a ejecutar los deseos del presidente, y eso en sí ya se aproxima a algo que se aleja mucho de lo que nosotros conocemos como una república democrática. Claro, lo que pasa es que también el tema, ¿en qué sentido? Yo entiendo lo que tú dices respecto de que nos podemos, digamos, detener y quedar a lo mejor atorados, ¿no? En una discusión de qué es el fascismo, qué no es el fascismo, que si es imperialista, que si no es imperialista. Pero es importante en el sentido para entender bien frente a qué estamos. O sea, estamos realmente, como dice otra columna que leía en el Washington Post, en una realidad donde Estados Unidos se acerca peligrosamente a una autocracia, o sea, derechamente no una democracia, sino que una autocracia o una democracia iliberal. Yo creo que tal vez la mejor forma de conceptualizar lo que el modelo es básicamente una monarquía. Aquí hay una persona que se ve como rey, que se ha rodeado de un grupo pequeño, una especie de una corte de autócratas o de billonarios, ¿no? Que influyen a través de donaciones, a través de cercanía, influyen en la presidencia, y a la vez la presidencia toma decisiones que benefician a un grupo muy pequeño de autócratas. Entonces, es un modelo casi medieval, ¿no? Un modelo donde el rey toma una decisión, decide que va a invadir un país vecino, un país que le interesa o no tan vecino, se da cuenta que tiene el poder de hacerlo, y por eso yo decía antes que aquí realmente se trata de poder. O sea, aquí Stephen Miller, el asesor de Trump, dijo en una entrevista que al final el que tiene el poder tiene el derecho de ejercer ese poder, y no hay tiempo, no hay necesidad de preocuparse de lo que él llamaba los niceties, ¿no? Claro. Como las Como las preciosuras, la buena preciosura o la buena conducta. O sea, no tengo por qué preocuparme de eso porque tengo el poder. Ahora, el problema con eso es que eso también invita a todos los demás que también creen que tienen el poder de hacer lo mismo, y por lo tanto, o tal vez
Trump está haciendo lo mismo que él ha visto en otros, por ejemplo Putin, ¿no? O sea, al final la filosofía de Trump no se aleja mucho de la de Putin, que es que yo tengo el poder y el derecho de invadir al país vecino porque creo que fue parte histórica de mi país, la razón que fuera, tengo el poder de hacerlo y hasta que alguien me pare lo voy a hacer. Y eso me lleva a algo que he estado pensando últimamente, que es que en algún momento alguien lo va a parar. O sea, en algún momento la historia del mundo, de todos los imperios, no imperios, de todas las invasiones, no invasiones, llamémoslo lo que queramos, estos poderes se sobreextienden y, y alguien los enfrenta. Y hay muchas formas de enfrentarlo. O sea, el mundo, Trump está claro en su conducta personal, en su historial personal, en su historial empresarial y ahora en su conducta política. Es alguien que va a hacer lo que él quiere hasta que lo paren. Él le gusta estirar un poco el chicle, ver hasta dónde puede llegar. Eventualmente alguien lo para, o sea, él ha ido a la bancarrota varias veces, sus empresas han fracasado, o sea, siempre ocurren cosas. Y en el ámbito internacional hay muchas formas que pueden ocurrir. No lo he investigado, pero me interesa investigar, por ejemplo, cuánta deuda norteamericana está en manos de los europeos. Sabemos que China es dueño de mucha deuda norteamericana, pero ¿cuánto está en manos de los europeos? Entonces hay formas de presionar a Estados Unidos también que no han aparecido todavía, pero en algún momento yo creo que sí van a aparecer. Claro, es muy interesante ese punto, pero mira, siguiendo, es que a mí me tiene obsesionada el tema de analizar cuál es el tono, hacia dónde van las amenazas que ya se están concretando. También se ha hecho un análisis, por ejemplo, de lo que se definía, por ejemplo, como el neoconservadurismo de George W. Bush, pero que estaba en un ideal como queremos instalar la democracia liberal en otros países. Hoy día se habla de este neocolonialismo transaccional que no le interesa la democracia, no es el punto. Acá lo ha mostrado claramente Venezuela. Perdí un poco, perdí el audio. ¿Me escuchan? Escucho. Perdón, ahí sí. ¿Me escuchaste la Ahí pregunta, sí. no? Ya, No, llegué ya, hasta te la hago de Venezuela. nuevo. Exacto, se me había apagado el micrófono. No, lo que te decía es si hay algo de este tránsito entre un neoconservadurismo, digamos, más ligado a la época del padre George W. Bush, y este, como se ha llamado también, Sí, neocolonialismo transaccional, que no tiene por sí. propósito instalar este ideal de la democracia liberal en otras partes del mundo. Ese no es el punto. Sí, yo creo que eso es cierto. De hecho, Trump llega al poder criticando el conservadurismo, eh, criticando los intentos criticando las invasiones de otros países o el intento de construir lo que llaman nation building, construir nación, construir Estado en Irak, en Afganistán. Y su base, esto es súper importante, no quiere eso. Por eso a mí me sorprende un poco que ha llegado hasta el punto que ha llegado en Venezuela, pero no me sorprende que Trump haya optado por no enviar soldados, o sea, no hacer una invasión territorial, lo cual va a complicar mucho la transición, porque al final la única forma que le queda para presionar es esta cosa, especie de negociación o presión económica o llamemos lo que quiera, pero esta idea de que Trump dice que él está gobernando Venezuela, que él está en control de Venezuela, no es tan así en la medida en que siga en el poder básicamente todo el aparato chavista. Lo que Trump ha tratado de hacer es tomarse el aparato chavista, que es otra cosa. Entonces, esta idea de Trump no es un neocon, eso está claro. Ujú, No es alguien claro. que le interesa, no solamente no le interesa construir democracia, no le interesa. Esos son también los límites entre comillas, del imperialismo. Esto no es un imperialismo normal porque aquí no va, yo creo que Trump no va a invadir nada. Incluso él mismo ha dicho que con Groenlandia la idea es presionar para que lleguen a un acuerdo. No creo que le interese mucho invadir, aunque ya tienen soldados ahí, en fin, porque tienen una base militar. Eh, entonces, ¿qué es lo que es?
Eh, Insisto, yo creo que es el ejercicio de poder, uno, para demostrar que tiene poder, o sea, el ejercicio de poder como tal, porque yo puedo, hasta que me pare. Dos, esta idea de que se ha comentado mucho, que es la división del mundo en tres esferas de influencia, Ujú. y él ve las Américas, esto está muy claramente señalado en el documento que se publicó como hace un mes, la Estrategia de Seguridad Claro. Nacional, donde claramente se señala que las Américas son consideradas como el patio trasero, es todo el tema de la Ujú. doctrina Monroe, y por lo tanto lo que se entiende es que Asia queda para, y especialmente Taiwán, queda para China y Europa, especialmente Europa oriental, queda para Rusia. Si yo fuera Taiwán estaría preocupado, si yo fuera residente de un país báltico, Estonia, Letonia, etcétera, estaría preocupado. Y por lo tanto, Groenlandia, que es parte del continente, es nuestro. Entonces es eso, una visión, de alguna forma es una visión muy simplista, no es una visión nueva, no, esta es una visión, en el fondo así operaban los imperios, está Claro. la política de los grandes poderes del siglo XIX, XVIII, y es una política y es una visión que deja de lado el derecho internacional, deja de lado el multilateralismo, deja de lado la ONU, todos los organismos que Estados Unidos construyó y que Estados Unidos dominó durante los últimos 80, 100 años. Ya, y ahí te quiero vincular con otro punto, Robert. Hay un autor, Paul Kennedy, que escribió Auge y Caída de las grandes potencias, que dice que en el fondo Estados Unidos, todo lo que está pasando, entre otras cosas, se refiere a Estados Unidos, es la pérdida de la hegemonía mundial, que hoy día, como todo imperio, ¿no es cierto? Cuando los imperios ya están en su fase decadente, lo único que les va quedando es el poder militar. Y por eso esa fase se señala que es la más peligrosa. Y que en definitiva Estados Unidos va indefectiblemente a la pérdida de hegemonía mundial. ¿Tú coincides en parte con esta tesis? O sea, 100%. Yo creo que la conclusión de Trump, no sé si es una conclusión consciente o no, Ujú. pero la conclusión es, ya no dominamos el mundo, así que vamos a dominar el hemisferio. No tenemos la capacidad, ni el apoyo político, ni la capacidad económica de dominar el mundo como lo hacíamos hace 30 años. Han surgido han surgido otras potencias. Eh, Así que nosotros nos quedamos con lo nuestro y dejamos que... Yo creo que hay un poco de eso. Eh, Ahora, dicho eso, Estados Unidos sigue siendo un poder, sigue siendo mucho más poderoso que Rusia y China. No sé por cuánto tiempo, pero por ahora sigue siendo mucho más poderoso, económicamente, militarmente especialmente. Eh, entonces, a veces yo creo que se sobredimensiona esa decadencia. Lo que ha dicho Fareed Zakaria es que otro autor que ha escrito mucho sobre esto es que el gran misterio o la curiosidad de todo esto es que pareciera que las decisiones que está tomando Trump aceleran esa decadencia en vez de detenerla. Ya, pero ¿y qué pasa en el frente interno? Es decir, MAGA y todos sus seguidores no querían a un Trump preocupado de lo que pasa fuera del territorio, querían un Trump dedicado a resolver los problemas de la inflación, de la calidad de vida, de qué sé yo, de los precios, de la economía. ¿Se está descuidando el frente interno? ¿Podría abrirse ahí una fisura? Bueno, ya lo estamos viendo, por ejemplo, vuelvo al tema del Fed, de Powell. Vemos a congresistas muy preocupados del hecho de que se está empezando, o pareciera que el presidente quiera interferir en esa institución que normalmente es independiente. Hemos visto peleas con congresistas como Marjorie Taylor Greene, que dijo que una persona que era muy aliada con Trump, que dijo que en el fondo va a renunciar porque se da cuenta que el discurso de Trump en realidad no se está dando en la práctica y que todo era una mentira. En fin. Entonces estamos viendo fisuras o tensiones dentro de MAGA. Además, se ha creado toda una discusión respecto al rol del antisemitismo dentro de la derecha, y una fisura ahí. Hubo una reunión hace un par de semanas del grupo, digamos, un grupo muy de derecha dentro de MAGA, donde se produjo una pelea pública sobre el tema de Israel, el tema antisemitismo interno, en fin.
Así que estamos viendo muchas tensiones internas. Trump todavía domina el partido, todavía tiene el poder de hacer y deshacer campañas legislativas. Y por eso hay otra pata que no hemos hablado, que también tiene que ver con la intervención doméstica, que es las medidas que se están tomando en la antesala a las elecciones de medio tiempo de noviembre de este año. Porque eso tiene que ver con el redistritaje, tiene que ver con otras medidas que están haciendo y también tiene que ver también con el comportamiento de ICE, porque hay mucho temor de que lo que pueda ocurrir en las elecciones de noviembre es que Trump no tiene que hacer mucho más que mandar a los oficiales de ICE a lugares de votación para crear un ambiente de intimidación, de miedo, en fin, que hace, entre otras cosas, que minorías tal vez no vayan, inmigrantes no vayan, personas de color no vayan a votar, y eso ya le da una ventaja. Entonces, ya estamos viendo muchas formas distintas de manipular la elección sin siquiera llegar al punto de manipular las reglas mismas. Claro, ahora, el famoso patio trasero, ¿no? Cómo Estados Unidos, no solo por lo de Venezuela, recordemos cómo intervino en las elecciones legislativas en Argentina, cómo intervino en Honduras, luego indulta al expresidente, no tengo a la mano el nombre, que estaba condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. ¿Cómo vas viendo esa influencia en el backyard o el patio trasero? Pero, a ver, yo creo que son casos. Venezuela, o sea, hay que también reconocer que el régimen venezolano creó una situación que casi como que le crea las cosas, ¿no? O sea, tampoco se puede lamentar la caída de Maduro. Incluso bajo estas medidas extrajudiciales, o llamémoslo, o sea, el resultado podría terminar siendo bastante positivo si es que Estados Unidos maneja bien una transición. El problema es que hemos visto una y otra vez que es mucho más fácil, como decía el general Colin Powell, él decía, you break it, you own it. Cuando uno entra a una tienda y uno rompe algo, lo tiene que comprar, se hace cargo del problema. Exacto. Y muchas veces Estados Unidos rompe algo, después le cuesta mucho hacerse cargo. Pero si logran efectivamente inyectar inversión, recuperar la industria petrolera, empujar al régimen hacia una transición, sería positivo. El problema es que ¿con quién? Han dejado de lado a la oposición, han dejado de lado a los liderazgos de la oposición. Entonces, por el momento se ve un poco lejano. Pero ya sacando Maduro, yo creo que se abre una puerta interesante. Yo siempre una cosa que yo le reconozco a Trump es que él Ujú. hace cosas, prueba cosas, porque dice, esto no está funcionando, lo que hemos hecho siempre no ha funcionado, vamos a hacer otra cosa. Y de repente funciona, de repente no funciona. Logró detener las hostilidades en Gaza, pero después lo mismo. Había un plan de 20 puntos, ¿cierto?, para Gaza. Y llegamos hasta el primero, tal vez el segundo, pero no llegamos, hasta el momento no hemos llegado más allá. Hubo una conferencia de paz en Egipto, donde se anunció una nueva etapa de inversión y paz y felicidad para la región, pero no estaban presentes ni los israelíes ni Hamás. Y vemos de nuevo en Venezuela que se realiza este proceso sin el involucramiento de la oposición. Entonces, Claro. hace cosas para cambiar la dinámica, a veces le resulta, a veces no, pero a la larga lo que sabemos es que hay que hacer muchas cosas más, hay que meter, invertir dinero, invertir tiempo, invertir capital político, y eso no estoy muy seguro que pueda ocurrir. Eh, Así que a lo que voy es que el caso de Venezuela yo creo que es un poco distinto a lo que podríamos ver, por ejemplo, en Groenlandia, donde hay absolutamente cero justificación para una acción militar. Y es más, yo tengo la impresión que aparte de esta idea nebulosa teórica de ser dueños del hemisferio, lo que hay detrás también es
una tentación por tomar medidas que puedan romper la OTAN, que le den la excusa para retirarse de la OTAN o hacer que la OTAN se retire de la OTAN, los otros, que Europa se retire de la OTAN, porque Dinamarca ya lo dijo. Si Estados Unidos invade un país que es miembro de la OTAN, o sea, es evidente que la OTAN ya no tiene ningún sentido. Entonces, y Trump hace tiempo que ha criticado a Europa, ha criticado a la OTAN, la forma en que se describe Europa en este documento de seguridad nacional es en los peores términos. Y yo creo que parte de lo de Groenlandia tiene que ver con eso. Entonces eso es muy distinto a lo de Venezuela, donde efectivamente ya después de 30 años de dictadura y el sufrimiento que ha causado, y la felicidad, uno ve la felicidad de los venezolanos también, de la oportunidad que hay un cambio, es un poco distinto a las otras cosas que se han hecho. Claro, lo que pasa es que no tenemos claridad si es que efectivamente ese cambio va a Así es. apuntar efectivamente a la recuperación de la democracia, una cuestión que está por verse. Ahora, yo conversaba ayer con un académico de la Universidad de Valencia, Antonio Barr, que decía que lo paradójico para los europeos es que ya no es solo un adversario, sino que se está convirtiendo probablemente en un enemigo. Es decir, el tradicional aliado de Europa se está convirtiendo en un enemigo de Europa. ¿Qué pasa si se termina con la OTAN? ¿Cómo se reordena el mundo? O sea, yo creo que hay dos cosas. Primero, yo lo he dicho mucho, si Estados Unidos sigue el camino que está siguiendo, donde abandona, que es evidente que por lo menos bajo Trump está abandonando los principios que han existido, que no siempre se han cumplido, no siempre lo han hecho bien, pero desde el comienzo había un principio de tratar de promover democracia, derechos humanos, etcétera. Eso ha sido como el norte de la discursivo narrativo de Estados Unidos desde el primer momento. Incluso la doctrina Monroe, Ujú. los orígenes de la doctrina Monroe en creo, 1823 era, Estados Unidos decía, la región es nuestro patio trasero, pero ¿por qué? Claro. Porque en esa década se estaban independizando las repúblicas latinoamericanas y Estados Unidos era una política anticolonial. Querían Claro, asegurar que España no volviera a ocupar su rol colonial en la región. Ese es el propósito. claro. Entonces, siempre, incluso la doctrina Monroe tenía una cosa como de defender la democracia, en fin. Ahora eso ha desaparecido. Entonces, ¿qué es lo que he dicho yo? Si Estados Unidos en el fondo se empieza a comportar como China, como Rusia, como cualquier otro gran poder que actúa solamente en su propio interés, sin ofrecer una visión, un modelo, una narrativa positiva, entonces lo que nos queda a los países, por ejemplo las Américas, al final es Ujú. optar por el mejor postor, optar por el que invierte más, optar por el que nos ofrece más, pero no optar por el que nos ofrece una visión, un modelo que nos parezca atractivo. Entonces, ese es el primer costo, creo, de todo esto, que Estados Unidos ha perdido su supremacía moral, de alguna forma, por sobre una dictadura, por sobre un régimen autoritario. Bueno, él ¿Qué es ha lo que dicho ocurre que... Sí, no, por favor, termina, ¿Qué termina. es lo que ocurre con Europa? Es evidente que los europeos están preocupados, están en contra de la espada de la pared, porque por un lado tienen una Rusia expansionista, por el otro lado tienen un Estados Unidos que dice ya no me interesa protegerlos. De nuevo, Trump ha tenido algo de razón, que le ha empujado a Europa a subir su gasto, aumentar su gasto militar para ser más independiente, para defenderse más. En eso está bien. Europa ha dependido. O sea, el crecimiento de Europa económico posguerra se produjo en gran medida porque Estados Unidos estaba subsidiando la defensa de Europa. Entonces ahora eso está cambiando un poco. Europa ya no estamos en un periodo de recuperación. Europa es un continente rico, pueden gastar más. Lo mismo para Canadá. Pero es evidente que Europa, es muy difícil que Europa se la pueda contra dos imperios que estén por ambos lados presionándolo. Entonces, para Europa es un problema. No están sin recursos. Hemos visto cómo Europa ha apoyado a Ucrania cuando Estados Unidos, en el fondo, dejó de apoyarlo. Y eso ha permitido que Ucrania haya resistido durante 3, 4 años. No están sin opciones, sin recursos, pero claramente va a cambiar el sistema internacional. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, Y la sí. arquitectura posguerra que se construyó.
Claro, muy cortito porque se nos acaba el tiempo, pero ¿qué pasa con los checks and balances? O sea, lo que son los equilibrios, los controles que han sido clave bueno, democracia norteamericana, Estados Unidos, para justamente, valga la redundancia, controlar estos excesos. ¿No están funcionando? Han funcionado, las cortes han funcionado bastante bien hasta el momento, incluso la Corte Suprema, que hoy día tiene una mayoría de personas nombradas por Trump, la ha parado el carro en varias oportunidades. Eh, Algunas universidades, algunos estados, yo creo que la mayor fuente de control, Estados Unidos tiene la fortuna de tener un modelo federal donde el gobierno federal controla ciertas cosas, pero otras no. Estamos viendo que los estados están metiéndole juicio al gobierno por algunas acciones, está resistiendo otras. Entonces, va quedando algo, pero no cabe duda que el modelo de Trump, y por eso vuelvo al tema de Powell el Banco Central, Trump está tratando de eliminar donde él pueda cualquier espacio que le pueda llevar la contra. Trump quiere rebajar los impuestos a 1%. Ahora hay que recordar que Trump viene del mundo de las bienes raíces, por lo tanto, tener intereses a 1%, que en el fondo es nada, significa préstamos básicamente gratis para construir edificios. Entonces, es evidente, y esta intervención en las instituciones es lo que hacen los regímenes autoritarios. Lo que define un régimen autoritario es, no, yo controlo todas las instituciones del Estado. Ya, pues quiero darte las gracias, Robert Funk, por haber estado con nosotros esta mañana, doctor en Ciencia Política y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Gracias, Mirna, que estés bien. Muchas gracias. Vamos a ir al corte y al regreso les decía que nos vamos a meter de lleno en las cifras de la CACEN 2024 y de los cambios que hubo en la metodología y que pese a estos cambios, bueno, se arrojó una baja importante tanto en la pobreza que se considera la pobreza por ingresos como la pobreza llamada multidimensional. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el director ejecutivo de Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.